La fórmula de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Verónica Magario. Te lo habíamos anticipado anoche aquí en Minuto 1. Se confirmó en la tarde de hoy y desde esta tarde, bueno, ya te hemos venido mostrando, la mayoría de los intendentes han comenzado a expresar su beneplácito por esta fórmula, intendentes peronistas de todos los sectores, y también se siguen sumando dirigentes. Hace instante el diputado nacional Agustín Rossi primero dijo felicitaciones a Axel Kicillof y Verónica Magario por la candidatura para representar a los bonaerenses. Esta es la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. La esperanza está en marcha. Y también Felipe Solá, con Kicillof y Verónica Magario, podemos recuperar la provincia de Buenos Aires para el pueblo bonaerense. Entre todos vamos a construir escalón por escalón una victoria que haga cierta la esperanza. También el diputado nacional Leopoldo Moró, la provincia de Buenos Aires necesita un gobierno que potencie sus fuerzas productivas y promueva su desarrollo humano con inclusión de todos sus habitantes. Axel Kicillof y Verónica Magario garantizan ese futuro. Trabajaremos para eso con más fuerza que nunca. Bueno, la bendición de la fórmula, como se lo anticipaba, fue el sábado pasado en el acto de Merlo, donde Alberto Fernández y Cristina Fernández sacaron esa foto que anoche te anticipamos, era la fórmula del PJ unido en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Y en el oficialismo, mientras tanto, sigue habiendo marcha y contramarcha, muchas contradicciones. Veíamos lo de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Enseguida va a estar Miguel Ponce, uno de los convencionales que ayer prácticamente se retiraron del recinto, con otros 70 o 80 molestos por la actitud que tomó la Convención Nacional del Radicalismo. Y hoy, el economista del PRO, Carlos Melconian, anticipó que habrá más ajuste si gana Macri. Ir del Fondo Monetario a las piñas, como no debería haber sido, estoy encarrilando. La primera pregunta es si solucioné lo que me dejaron. La respuesta es: estás a mitad de camino. ¿De qué? De montones de cosas. No es que no se hayan hecho, es que no están de ninguna manera terminadas. Entre otras cosas, crecer y bajar la inflación. Entre otras cosas, terminar de alinear los precios de la economía. ¿Por qué? Porque no están terminados de alinear. Porque la luz valía 10% de lo que tenía que valer. Entonces, 90%, darle un palazo, en 4 años no lo pudiste terminar. El gas lo mismo, el boleto de colectivo lo mismo. ¿Por qué? Porque el sector externo hay que arreglarlo, porque las exportaciones no las subís en 4 años y porque el gasto público fue descomunalmente desmedido. Yo no soy un halcón de la ortodoxia, pero el gasto público que te dejaron es infinanciable y lo tenés que arreglar. Dado que los 2 primeros años se perdieron, entonces estás a mitad de camino de eso. Y le tenés que agregar los propios errores de mala praxis. Reitera Carlos Melconian que hubo mala praxis en el gobierno de Macri. Los resultados están a la vista. Este desastroso estado económico que tiene producto de esta mala praxis, que bien habla Carlos Melconian, pero que anticipa que hay que profundizar el ajuste, ¿no? Fer, buenas noches. Sí, Gustavo, insiste siempre en lo mismo, ¿no? Dice, estamos a mitad de camino, se hizo poco, se perdieron los 2 primeros años, y siempre da la idea, siempre deja la idea de que propone un shock. No propone gradualismo, no propone mejorar, no propone fomentar la reacción al impacto social. No, dice, hay que terminar con los precios, con el proceso de mejoramiento de los precios relativos a la economía. Está diciendo, tiene que haber más ajuste de tarifas. Las electricidades, dice, quedaron atrasadas todavía, el gas también quedó atrasado. Es peligroso Melconian, porque disfrazado de ese discurso de crítico del gobierno, lo que le dice es, tenés que ir más fuerte. Está planteando lo mismo que dijo Macri en esa famosa charla con Vargas Llosa. Hay que ir mucho más rápido. Claro. Eso es lo que está planteando Melconian. Bien, a ver, Fernando, preparaste para esta noche un informe especial sobre un tema en estos momentos muy, muy vital
y sensible para todos los argentinos, porque el tarifazo impagable, sobre todo a nivel eléctrico, fue tremendo en estos años del macrismo. En la provincia de Buenos Aires ha sido también muy duro, va a seguir aumentando. Pero ¿qué pasa con las ganancias, ¿no?, de las empresas? Vos sabés que las dos distribuidoras de electricidad que abastecen a la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, Edenor y Edesur, pasaron de estar en la órbita nacional a la órbita de la provincia y de la ciudad. En ese traspaso, antes de concretarlo, la Nación se dedicó a poner las cuentas en cero con la distribuidora. Cuando empezaron a pasarse facturas entre uno y otro sobre cuáles eran las cuentas pendientes, surgió que estas dos distribuidoras tenían una deuda de 7.100 millones de pesos que debían devolverle a los clientes. Eran dinero de multas que les aplicó el Estado por mala prestación del servicio y que las empresas, porque las recurrieron, porque hicieron planteos de nulidad, porque fueron en determinados procesos administrativos, no cumplieron con devolverlo, quedó en cajón. 7.100 millones de pesos. ¿Qué resolvió el gobierno? Que no es momento de devolverle plata a la gente, que mejor las empresas usen esa plata para invertir. Esto es, otra vez son los clientes los que están subsidiando a las empresas para que puedan llevar adelante inversiones. En las empresas dicen, nosotros la plata la tenemos que poner, o se la damos a los clientes o la ponemos en inversiones. Esto es una decisión del gobierno. El gobierno es el que consideró que no era prudente darle plata a los clientes y que era mejor invertir. Así que siempre es el gobierno el que regula. Son empresas privadas, hacen negocio, por supuesto. Es el gobierno el que tiene que fijar las reglas en las cuales se desenvuelven. Y es el gobierno el que dice, es mejor no darle plata a los clientes, es mejor que los clientes sigan subsidiando las inversiones y esperar que sigan esperando para mejor. 4.000 millones en el caso de Edesur, que siempre es la que peor anda, 2.900 millones en el caso de Edenor, van a ir a nuevas inversiones que se suman, tienen 5 años para realizarlas. Se suman o se deberían sumar a las que ya están pactadas en la revisión tarifaria. Los clientes pueden esperar. Bueno, muy bien. Gracias por este informe y, como siempre, revelando estas cuestiones que si no, no se conocen. Bien, hoy sorprendió el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, concedió un reportaje a otro canal de noticias, sorprendió el momento de la entrevista que dio y habló realmente sobre todos los aspectos que diariamente, desde que estalló el D'Alessio Gay, en este programa, con Irina, primero, con Juan, te hemos venido comentando. Hemos venido comentando causa por causa, las derivaciones, los allanamientos, todo lo que se encontró, que hemos dicho, como en alguna de las primeras resoluciones del juez mismo lo dice, que la causa ha crecido tanto que se investiga ya espionaje político en Rosario, en Corrientes, espionaje ilegal con el Uruguay, hubo documentación con países extranjeros, con Israel y Estados Unidos. Es decir, una causa que ha crecido. Y que el objeto central de investigación no es Carlos Stornelli. Bueno, el poder político, mediático y judicial está muy nervioso por esta causa. Está muy nervioso, buscan permanentemente acerca de la causa, quieren salvarlo a Stornelli, porque es un elemento clave de ese poder político, mediático y judicial para el armado de causas judiciales, como ha quedado a la luz desde el 2016 a la fecha con el D'Alessio Gay, con todo lo que el propio D'Alessio ha contado, y están en todo lo que se ha encontrado. Pero el poder político, mediático y judicial, reitero, está nervioso porque toca estas investigaciones a periodistas, legisladores importantes, agentes de la AFI, funcionarios del gobierno y de la justicia. Entonces buscan de forma permanente desacreditar la investigación. Y hoy parece que el juez envió algún mensaje de cierta tranquilidad a ese poder de que a Stornelli no lo va a tocar. Vamos a la primera parte de esta declaración del juez Alejo Ramos Padilla.
esta causa poco tiene que ver con la causa Cuadernos, como así tampoco tiene nada que ver con la causa de los monos, ni con... Lo que sí tiene que ver es con las actividades de espionaje que se pueden desarrollar en algunos casos a la sombra de esas investigaciones. Hay un caso puntual, sí, que es el que atrae la opinión pública en general, sí, que es el caso de un fiscal de Capital Federal, pero que sin lugar a dudas no es el eje de la investigación. Puede ser que dentro de una causa, esta banda, sí, que estamos investigando, donde hay 15 imputados, donde tenemos un expediente de más de 30 cuerpos y más de 100 legajos de investigación, imagínense que estamos investigando 30 operaciones, actúe en algún caso a la sombra de algún expediente. También tenemos el caso de la aduana y a partir de eso pueda llegar adelante una extorsión. Ahora, de ninguna manera yo soy el juez de los jueces, ni tengo capacidad para afectar aquellas investigaciones. Bueno, ahí muy bien explicaba el juez. 15 imputados en este principio, más de 30 cuerpos. Hablaba del fiscal de la Capital Federal, Stornelli. También hablaba en algún momento del fiscal Bidone, que tiene 11 imputaciones. 11 imputaciones. Y hablaba de la investigación, cómo se ha justamente expandido. Y hablaba de la banda. De la banda, habla el juez. Y hablaba en esa banda del elemento principal, Marcelo Sebastián D'Alessio, de esta forma. ¿D'Alessio es un agente de la DEA, como se sospechaba? Bueno, a ver, lo que nosotros estamos investigando es eso, estamos investigando si tiene vinculaciones con organismos de inteligencia también extranjeros. Y si hubo algunos casos que surgieron a la luz en primer término, fue porque cuando se secuestró el teléfono del señor D'Alessio, estaban los chats de los últimos 2 meses. Por más de que me quieran vincular con un sector o con otro, yo me tengo que atener a las pruebas, ¿sí? Y acá lo que hay en este expediente es un expediente de inteligencia donde se investiga el espionaje. Pocas veces se ha encontrado tanta prueba. Había una, creo que es Teltec, sí, una con 14 cartuchos de repetición, había cámaras espías, había drones y había documentos de inteligencia, incluso documentos con sello de la Embajada de los Estados Unidos y de la Embajada de Israel. Se está dando un debate en el periodismo, en la justicia, acerca de cuál es el modo que nosotros queremos avanzar en las investigaciones judiciales o en el periodismo, y puede ser que muchos de nosotros en algún caso podamos ser víctimas de algún hecho. Si nos llegamos a equivocar o vemos que fuimos víctimas de algún caso, bueno, tendremos que retroceder. Pero lo importante es cuál va a ser la discusión que nosotros nos vamos a generar en torno a los servicios de inteligencia, ya sean estatales o no estatales. Bien, muy claro. Y acá fíjese que habla de la denuncia original de Pedro Echeves. Preste atención a lo que muy bien dice el juez Alejo Ramos Padilla sobre la denuncia original de la extorsión y del chantaje que le estaban haciendo al empresario Pedro Echeves entre Marcelo Sebastián D'Alessio, que lo lleva a Echeves a Pinamar para que lo vea su amistad y su relación con el fiscal federal Carlos Stornelli. Y según el propio D'Alessio, le anota a Stornelli en el cuaderno esa cifra que debían pagarle para evitar ir a la cárcel, porque lo extorsionaban con ir a la cárcel. Todo esto está comprobado, esto no es que son chamullo telefónico, está en el expediente amplio. Es una denuncia grave. Y escuche sobre este tema lo que dice el juez. Acá hizo una denuncia el señor Echeves. ¿Sí? El señor Echeves denunció que era víctima de un delito de extorsión y que los imputados eran el señor D'Alessio, el señor Stornelli y el señor Bonadío. El juzgado, ¿sí?, que le estaban reclamando $300.000. El juzgado, si usted lee la resolución mía del 25 de febrero, hace 2 meses, yo descarté de plano, ¿sí?, que alguno de los funcionarios estuviera involucrado en el reclamo de dinero. Lo cierto es que acá se presentó el 28 de enero, ¿sí?, una denuncia muy grave, que era una extorsión en curso, ¿sí? El denunciante manifestaba que estaba siendo extorsionado, que temía por su vida y que había un agente supuesto de la DEA o de la CIA o de la NSA que juntamente con los funcionarios que les mencioné, que yo ya resolví el 25 de febrero, sí, bastante sobre esa situación,
era una extorsión en curso, ¿sí? Y el pago se iba a hacer el 6 de febrero. Bueno, obviamente que frente a una extorsión en curso, donde hay riesgo para la vida, donde había exigencias de dinero, donde había armas de por medio, bueno, yo tenía que actuar, ¿sí? Y en un momento, claro que actué, intervine los teléfonos, descubrimos durante la intervención de esos teléfonos otras operaciones que llevaba adelante el señor D'Alessio, ¿sí? Que quedaron documentadas, como plantar drogas, como tener contactos con el Servicio Penitenciario Federal, y a partir del día 6 de febrero que se hace el allanamiento, el objeto procesal de la causa varía sustancialmente. Bueno, clarísima la explicación. Una extorsión en curso. ¿Cómo no iba a actuar el juez? ¿Y si lo mataban? Como Pedro Echeve, mañana lo vamos a recordar a Pedro Echeve en la entrevista exclusiva que hicimos en Estados Unidos. Pedro Echeve dijo: yo tenía temor a perder la vida, me amenazaban, tenía que pagar, no tenía el dinero, me comía la cabeza este tipo con la plata. Recuerden que Pedro Echeve tuvo que pagar, supuestamente lo que D'Alessio le dijo, una multa por un boleto de compraventa de una casa que iba a ser Stornelli en Pinamar y que se le había vencido, y que D'Alessio le decía: se venció porque vos no nos pagaste. Imagínense si en lugar de esta extorsión era un secuestro extorsivo. Entonces, ¿qué? ¿El juez dejaba que lo maten al tipo? Ahí es lo que no entiende el poder político y mediático y judicial, ¿dónde está? Y entonces inventa otras operaciones berretas para esta investigación hacerla desaparecer. Estaba en riesgo una persona a la que chantajeaban con dinero. A ver si entienden, muchachos. Lo explicó perfecto el juez. Además, no se preocupen tanto por Stornelli, si es eso lo que los preocupa. Miren la cantidad ya de investigados que hay. Bueno, Stornelli, que está rebelde. Bogoliut preso. De Gastaldi preso. D'Alessio preso. Barreiro, el de la AFI, preso. Bidone, fiscal federal de Mercedes, con 11 hechos imputados, procesado, no va preso por lo fuero. El abogado González, Bindi, investigado, Robles y Guijo, que están siendo también, ahora tienen que ir como testigos. Bueno, Menchi, Strunce, Lignani, Luffy, todos los que nombran. Y otros que el juez está investigando, a Patricia Bullrich, a Elisa Carrió, a Paula Oliveto, a Mariana Zubik y a Bonadió, porque los nombran. Mire la cantidad de jueces, mire la cantidad de imputados que tiene la causa. 15 imputados, dijo hoy el juez. Irina. Bueno, esto te demuestra también lo que reflejaba el juez Alejo Ramos Padilla sobre la variedad de hechos, ¿no? No está todo centrado en la cuestión de los cuadernos, hay muchísimos tipos de maniobra distintas y el foco es el espionaje ilegal y además el armado de investigaciones. Cuando él dice le podría pasar a cualquiera, está hablando de eso, le puede pasar a toda la gente que aparece como víctima en la investigación, pero le puede pasar a cualquier ciudadano de a pie que lo investiguen de este modo. Algo curioso del día de hoy, este mismo día en que el juez Alejo Ramos Padilla da toda esta explicación públicamente, es una decisión del Consejo de la Magistratura que tiene que ver precisamente, ¿te acordás que en el Consejo de la Magistratura hay una denuncia que hizo el gobierno pidiendo el juicio político de Ramos Padilla? ¿Por qué? Porque había ido a exponer al Congreso precisamente esto mismo que explicaba en una nota y bastante más detallado. A esa investigación, ¿sabés qué se le agregó? Se le agregó un legajo que tiene que ver, un expediente que tiene que ver con la denuncia sobre escuchas a los presos vinculados al kirchnerismo. La misma denuncia, esta que tramita en Comodoro Pi, se la adjudican a Ramos Padilla. ¿Y qué hizo el Consejo de la Magistratura hoy? En una resolución de la Comisión de Disciplina y Acusación, terminan pidiendo que el juez haga un descargo. No es lo mismo que una indagatoria, pero es una manera de apurarlo. De presionarlo. Es una manera de presionarlo. Exactamente. Ahora, qué casualidad, ¿no? Todo hoy el mismo día. No, pero además, fíjate vos, presiona al poder mediático, A mí también me sorprende que el juez también hoy tuvo que salir a hablar. ¿No habrá sido para llevar tranquilidad al poder político, mediático y judicial? ¿Y hoy lo presionan desde el Consejo de la Magistratura?
Y la impresión que da, escuchándolo, sí es que quiere generar tranquilidad, pero tampoco anticipa nada de en qué va a derivar, por ejemplo, la situación de Stornelli, ¿no? Sí. Tampoco nos está diciendo nada de eso. Stornelli, hoy el abogado confirmó que no se va a presentar el viernes. ¿Cómo termina esto? ¿Tenemos que seguir esperando a que el procurador resuelva si le abre un jury dentro de 60 días? Claro. ¿No? Bueno, el hecho es que hoy, en esta suerte de presión, el Consejo, con 3 votos del oficialismo, más se unió a alguien del Frente Renovador, se unió a Graciela Camaño a esta votación. Qué raro, ¿no? Citado Sí. para que haga su descargo. Bueno, gracias. Bueno, recordemos que Graciela Camaño había defendido a Stornelli públicamente, ¿no? Sí. Gracias, Irina. Doctora Salvo. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas Bien. noches. Bueno, ¿cómo está viendo todo este momento donde están tratando de mezclar melones, sandías, peras, todo junto, ¿no? Es que lamentablemente, justamente ante el absurdo, el juez tiene que salir a manifestar cuál es la gravitación, la entidad, la cuantía de las pruebas. Incluso cuando fue preguntado respecto de su vinculación con ciertos personajes políticos, tuvo que salir a decir que él es un juez que, independientemente de que tenga o no su ideología, es absolutamente inocuo. Tiene que fundarse en las pruebas que hay en la causa y que hay muchas. Por eso, de hecho, dijo que a partir del 6 de febrero, que es cuando la causa entra en secreto del sumario, que es cuando se allanan y se incautan todos los dispositivos informáticos en la casa de D'Alessio, el objeto procesal se amplía y ya lo que es la iniciación de la denuncia con la extorsión que le hacen a Pedro Echeves, no solamente se amplía, sino que justamente se centra en esta asociación ilícita con vinculación con el poder político, mediático y judicial también. Yo, Gustavo, te quería decir, en esa foto también falta el periodista Santoro, que nosotros pedimos también la citación indagatoria y que también tiene fuertes vinculaciones, por lo menos respecto de los teléfonos y de las comunicaciones, con Marcelo D'Alessio. ¿Quién, perdón? Santoro, Daniel Santoro. Claro, también bueno. está siendo investigado. Bueno, Movistar confirmó, ¿no?, que Exacto. la línea de teléfono era la que se comunicaba con D'Alessio y Santoro, ¿no? Creo y Santoro admitió que había borrado todo de su celular, ¿no? Por eso... ¿Por qué habrá borrado, no? Si uno no tiene tranquilidad, no tenés necesidad de borrar Es nada. que realmente el juez tiene que salir a decir: estoy cumpliendo con mi función de juez y me estoy procediendo conforme a las pruebas de la causa. Por eso digo que tiene que argumentar sobre el absurdo. En realidad creo que lo que tratan de No, a hacer mí es me de pareció buscar lo que una operación impunidad Stornelli, por ejemplo, al revés. Claro. Bueno, a mí me parece que van a eso. Van a eso, justamente. Por eso yo digo que me parece que el juez llevó tranquilidad a los sectores del poder, decir, miren, yo a Stornelli no lo voy a tocar, porque el procurador es el que tiene que definir y el procurador lo protege, Macri lo protege, tiene 60 días para adelante para llevar tranquilidad que a Stornelli él no lo va a tocar. Aparte, no lo va a llevar por la fuerza pública. Por eso yo decía hoy, y después lo voy a hablar acá con los invitados, entonces si Stornelli está rebelde y si todos somos iguales ante la ley, entonces todos nos podemos poner en rebeldía y no ir nadie a declarar ante un juez. Si lo hace el fiscal Stornelli, ¿por qué no lo va a hacer cualquier ciudadano? Por eso hemos Si dicho... está en rebeldía y somos todos iguales ante la ley. Es que lo que peligra es el Estado de Derecho justamente por eso. No hay ley, entonces prima la voluntad particular y arbitraria de cada una de las personas. La Cámara lo ha dicho de una forma rotunda, que esos fueros, esa funcionalidad, esa protección para ejercer su función de fiscal, no tiene que servirse para apartarse de la ley. Además se olvidan, el Poder Político, Mediático y Judicial, lo que usted bien dice, que hubo una Cámara Federal de Mar del Plata que sostuvo al juez y que fue la Cámara la que le dijo, bueno, usted pida el desafuero, pida que lo remuevan, y le dio con un caño también a Stornelli, ¿no? No solamente en relación a la rebeldía, sino respecto de la recusación por presunta parcialidad, prejuzgamiento, las articulaciones de nulidad. Es decir, la Cámara ha validado lo actuado por Ramos Padilla e incluso lo ha instado a que lo inste también a Claro. Casal a que Sí, inicie sí. el procedimiento del jury de enjuiciamiento. Y me parece muy importante lo que dice hoy, no perder de vista, que a Pedro Echeves, que está exiliado. Esto parece que muchos se olvidan. Está exiliado porque no le han dado las garantías en su país para vivir tranquilo, ¿no? Porque se le ha pedido incluso explicaciones de por qué él se avenía o se avino a pagar esa Claro. suma de 14.900 dólares. Es como invertir y pedirle a la persona que está sometida a una extorsión en donde peligra su vida y la de su familia, probablemente eso es lo que le manifestaba D'Alessio, de explicaciones de por qué o no se sometió
a esa extorsión y por qué inició o puso en marcha el mecanismo jurisdiccional. Es decir, estamos cuestionando solapadamente y de forma contingente el accionar de la justicia. Gracias, doctora, como siempre. No, gracias. Pedro. Mira, recién hablaba si somos todos iguales ante la ley, pero está claro que donde hay monarquías no son todos iguales ante la ley. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en el Reino de España, es el nombre oficial del país, por supuesto, el domingo 2 de junio va a ser el último acto oficial del rey Juan Carlos. Claro, hoy el rey es Felipe VI, pero la pregunta es, ¿quién votó por Juan Carlos en 1978 cuando finalizaba la dictadura? Nadie. ¿Quién votó en realidad, perdón, quién votó por Felipe VI hace 2 o 3 años? Tampoco, nadie, porque es una monarquía, no somos todos iguales ante la ley cuando hay justamente un rey. ¿Por qué decimos todo esto? Porque después de que renuncie Juan Carlos a estar en actos oficiales queda el rey Felipe VI, pero para mediados de junio se está preparando una gran movida en Madrid principalmente para cuestionar justamente la monarquía. Más allá de que cuesta cerca de 8 millones de euros por año la monarquía, no todos en el Estado español quieren la monarquía. Justamente en Cataluña, una de las reivindicaciones de los indepes, como lo llaman a los independentistas, es la república, el fin de la monarquía. Y en el País Vasco también no quieren monarquía. Y gran parte de la sociedad española tampoco quiere la monarquía. Pero no se puede hacer un referéndum a favor o en contra porque es parte del poder instituido. Vamos a ver cómo reacciona Pedro Sánchez frente a este referéndum del PSOE cuando logre formar su nuevo gobierno. Todavía ahí está entre bambalinas. Hay que ver si saca de la galera a la derecha, o sea, Ciudadanos, si saca de la galera a la izquierda Podemos para formar gobierno. Pero el tema de la monarquía es un tema que seguramente seguiremos analizando acá en C5N. Gracias, Bueno, Omar Plaini, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Recuperamos aquí para las mesas de debate a El Vasco. ¿Cómo está? Bien. Buenas noches. ¿Cómo te va? Y también otro recuperado de la Convención del Radicalismo, Miguel Ponce, que anoche tuvo una participación. Comienza a la medianoche el paro, ¿no? Ya en unas horas. A las 0 horas. A 0 horas, que va a ser contundente. Sí, va a ser un paro total, absoluto en todo el país de 24 horas. Y también nosotros los que integramos el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que somos 80 organizaciones sindicales y 70 regionales que estamos confederados en la CGT, vamos a realizar alrededor de 3.000 a 5.000 ollas populares a lo largo y a lo ancho del país. Entre ellas, en la puerta de cada sindicato vamos a poner una olla popular, porque bueno, lamentablemente hoy hay miles y miles y miles de conciudadanos que no pueden comer un plato caliente de comida y nosotros vamos a colaborar también con los movimientos sociales en las barriadas. Y esta es la actividad que vamos a realizar mañana. O sea, para nosotros es un paro además activo en este sentido. Frente a una política económica que cada día, Omar, muestra niveles más negativos, ¿no? Bueno, el eje de esta política económica, ¿cuál ha sido? La devaluación, la apertura económica, el endeudamiento y el ajuste. Esa es la matriz de este trazado económico. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Creció la pobreza, creció la indigencia, 300.000 puestos de trabajo que se perdieron, siguen llegando telegramas de despido y de suspensiones, tarifazo, inflación, todo eso que el gobierno prometió, todo le fracasó. Y esta es la realidad. Estamos en una agudización de la conflictividad social cada día mayor, producto de ese eje y de esa matriz que el gobierno definió como trazado económico que nos lleva a nosotros a esta confrontación abierta. Quiero recordar que mañana o a partir de la medianoche encaramos el 6º paro nacional y que hemos hecho 22 movilizaciones a partir del 29 de abril del 2016, aquella multitudinaria movilización que hicimos al Monumento al Trabajo por la emergencia ocupacional, luego votada en el Congreso, aquello que en aquel momento teníamos responsabilidades como legisladores, que este gobierno vetó. Y marchamos contra los tarifazos, marchamos en favor de los jubilados, marchamos contra el Fondo Monetario Internacional y el endeudamiento que tomó el gobierno. Hemos hecho marcha, Gustavo, quiero decirte, un sector del sindicalismo muy grande, vuelvo a hablar del Frente, de las 2 CTA, los movimientos sociales,
más de 20 marchas en 3 años y el 6º paro general. Sí, sí. ¿Por qué lo hacemos? Evidentemente porque hay un descontento social y una agudización de la conflictividad que ha ido aumentando en estos 3 años de gobierno y porque lamentablemente al camino que vamos, el próximo gobierno, que no tengo ninguna duda que va a ser del campo nacional y popular, va a encontrar tierra arrasada. Y nosotros debemos tratar de evitar que este gobierno siga con este trazado económico en los 200 días que le queda de gobierno y para que no produzca más daño. Es mucho el daño que hizo Gustavo. Total. Pero nosotros tenemos una responsabilidad como dirigentes sindicales, que es representar a la base y dar respuesta. Y no solamente al sector sindical, asalariado o registrado, al informal, al cuentapropista, al comerciante, a las economías regionales que acompañan estas medidas que nosotros tomamos. No es que nosotros lo hacemos solamente para defender al sector. Miguel Ponce, ¿qué quisieron hacer los radicales anoche? Pues discursos muy duros y un documento donde agacha la cabeza y van a seguir atrás de Cambiemos. Posiblemente esa es la primera impresión. Yo tengo una sensación que los números obviamente podrían haber sido mejores, pero que tuvimos una victoria política muy grande. Se garantizó el debate fue por goleada, y vos sabés, Gato, que ganar el debate es ganar el futuro. Entonces nosotros tenemos una sensación de que aquellos sectores que planteábamos, lógicamente, abrirnos de Cambiemos, que venimos trabajando en otras alternativas, como Consenso 19, fuimos primero haciendo una exhibición de fuerza. El día domingo, la mayor declaración o la declaración con más firmas de todas las previas, la de Cornejo, la de los amarillos y la nuestra, casi 70 convencionales dijeron explícitamente cuál era su posición. Está bien, por eso extraña, porque ayer Cornejo era un discurso durísimo, por eso hablo de victoria política. Habló de extorsión, de que el presidente los extorsionaba, de que el presidente era intolerante, pero después firmaron agachando la cabeza. No es... A ver, inicialmente el planteo era la palabrita Cambiemos. Yo, la verdad, usted sabe, les tengo mucho respeto a los radicales y sobre todo a los alfonsinistas, pero me tienen loco los radicales. Me desorientaron totalmente. No sé qué quisieron hacer anoche. Bueno, discursos durísimos para la tribuna, bla, 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 duros contra Cambiemos, y firmaron ahí, vamos a seguir con Cambiemos. No, un momentito. Allí lo que se ha firmado, el título mismo de la declaración es armar una estructura política que nos acerque eficientemente hacia el futuro. En ningún momento dice mantenimiento de Cambiemos. Se ratifica el tema de lo resuelto en Gualeguaychú. En Gualeguaychú no dice la palabra Cambiemos, ¿no? De hecho, ha habido un apriete por parte del gobierno nacional, y yo lo denuncié en mi discurso, no solo para dar vuelta a convencionales del interior del país antes de llegar, sino para que aquel acuerdo que teníamos logrado nosotros y el grupo de Cornejo, el domingo a la noche en la casa de la provincia de Corrientes hubo presiones indudables sobre el grupo de Cornejo para que acordara con los amarillos, con Salvador, concretamente el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, para colocar una palabrita. A ver, cada uno de los que está allí va a seguir tratando de avanzar en los proyectos en los que viene. Esto está claro. Y se abre ahora un camino, desde aquí hasta el 12, donde seguramente vamos a encontrarnos muchos tratando de generar las alianzas posibles que nos permitan, sobre todo, superar la grieta. ¿Sabe qué? Ahora le voy a preguntar a Juan José Amondaraín también. ¿Por qué? Yo creo que el electorado, la sociedad, está en un momento que quiere definiciones, no ambigüedades. Vamos a tener definiciones, sin duda. No ambigüedades. Un día una cosa, ayer lo escuchaba Lustó. Lustó decía: yo no estoy en Cambiemos, soy afiliado al radicalismo. Fue embajador de los Estados Unidos de este gobierno. Claro, pero ¿por qué? ¿El concepto cuál es? ¿Qué es la definición de Cambiemos? Cambiemos fue una alianza electoral que sirvió para obtener, fue exitosa. Son copartícipes del gobierno, Un momentito. Segundo, no fue económico. No fue una alianza de gobierno, y de a ratos ahí no hay distinción. Y de a ratos fue una alianza parlamentaria que permitió sacar las leyes que eran necesarias. Y se acompañaron todos, los tarifazos lo acompañaron. En los tarifazos fue el primer choque que tuvimos. No, en los tarifazos fue el primer. Pero si lo convirtieron, fueron a protestar a la Casa de Gobierno y Negri fue vocero de los tarifazos. Pero el presidente Cornejo, el primer choque lo tiene cuando acababa de asumir y plantea lo que el Instituto General Mosconi y la Peña a la cabeza, todo planteó, y fue rechazado. Miguel. Y el segundo, perdóname que te interrumpa, el segundo lo dimos a conocer la misma noche de
cuando entramos al stand-by del Fondo Monetario Internacional, al presidente le habían hecho una burla. Horas antes había estado con el presidente de la Nación y no se lo había dicho. Y nosotros esa misma noche dijimos que además del obvio, que era la pérdida de autonomía para la toma de decisiones en el terreno económico, íbamos a tener 3 consecuencias. Primero, la caída del salario real. Pasamos de primero a séptimos. Segundo, una bruta recesión, que al gobierno le prometieron que iba a ser una B corta y nosotros decíamos que el debate era el tamaño de la L. Y tercero, la desocupación, que lógicamente... Bueno, esto lo dijimos nosotros con todas las letras. Pero siguen en Cambiemos. No entiendo, me desesperan, siguen en Cambiemos. Mirá lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta ayer hablando conmigo. Mirá. Sobre ratificó la fórmula que el candidato es... Mirá. A ver, escuchamos, ¿lo tenemos, Rodríguez Larreta, ahí? Bueno, ratificó la candidatura para la reelección de Mauricio Macri. Hay muchas idas y vueltas en estos últimos días. Gustavo, la ratificamos y lo vuelvo a decir, yo lo dije varias veces y vuelvo a decir lo mismo, el candidato de Cambiemos va a ser Mauricio Macri. ¿Se puede abrir la fórmula con los radicales? ¿Se puede ir a una PASO o la PASO está descartada? Yo la PASO no la veo, pero la fórmula siempre ha estado abierta al diálogo, lo hemos dicho siempre. Estamos con voluntad de conversar con el radicalismo, nuestros socios principales, al igual que la coalición cívica entre Cambiemos. Pero las PASO, eso sí, prácticamente está descartado. Sí, yo no la veo, no. No tiene, el presidente va a ser Macri. Las PASO no se las dan. Le pusieron la zanahoria. ¿Qué quería la provincia de Buenos Aires, mejor dicho? ¿Qué quería un sector de la provincia de Buenos Aires, el que hizo la convención, Salvador? Que saliera. Cambiemos cómo está y Macri, único candidato a presidente. Eso no salió. No salió eso. Segundo, que en el medio se planteaba posibilidad de hacer invitaciones a Cambiemos sabiendo que nadie va a venir a Cambiemos. Ni el presidente del PRO Nacional, Schiavone, quiere seguir usando Cambiemos como en Misiones. ¿Y entonces? Entonces la salida es que ese esquema lo que permite es mantener la unidad partidaria. Nosotros tenemos un síndrome... Momentito. Entonces, cada uno va a seguir con su estrategia. A nosotros nadie nos prohibió estar trabajando. ¿Se pueden ir ustedes del radicalismo? El planteo es que el radicalismo puede elegir la mejor alternativa de cara a lo que se va a cerrar el día 12 de junio. Nosotros estamos esperando llegar a esa conclusión. No me queda claro. Seguramente que no. Juan José, ¿y Labaña va a ser candidato? Sí, absolutamente. Bueno, ahora me aclarás por qué fuerza también, porque ahí tengo dudas, ¿eh? ¿Por qué fuerza? Bien, ya seguimos, ¿eh? La política se define en estos días.